Buenos días, niños. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema del bloque del libro de geografía. Ya hemos estado viendo en formación cívica y ética, en ciencias naturales, cómo México es reconocido por su gran diversidad y gran pluralidad que tiene en las culturas y con los ecosistemas, plantas y animales. Realmente no existe un país tan diverso como México en costumbres, en etnias, en ecosistemas, en animales, en celebraciones, en todo lo que nos hace tan rico a diferencia de otros países. Hoy vamos a profundizar un poco más en geografía sobre las culturas que enriquecen al mundo y la diversidad cultural. Si miramos a nuestro alrededor, bueno, ahorita no podemos salir tanto por la cuestión de la pandemia, pero si hacemos un poquito de recuerdo de cuando podíamos salir o cuando vemos la televisión y vemos algunas fiestas y celebraciones o manifestaciones de otros países o estados, vemos diferentes expresiones culturales como costumbres, tradiciones, festejos y artesanías. Cada estado tiene como su música, su ropa. Aquí en Yucatán tenemos el yupí, la guayabera, nuestras jaranas. Son muy diferentes a las músicas que hay en Veracruz. Son muy diferentes a la que hay en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Sinaloa, en la Ciudad de México, en Puebla. Y cada uno tiene tan marcadas sus tradiciones que nos hacen diferentes. Y esto no solo ocurre en México, sino vemos mucho más abierto, mucho más allá. Todo el mundo tiene sus tradiciones, sus diferentes expresiones culturales que se van transmitiendo de generación a otra y se van enseñando por medio del ejemplo que con los padres van mostrando a sus hijos cómo deben comportarse ante ciertas deidades, o sea, dioses, o vestirse, o qué comidas preparar y cocinar y comer. Entonces, la cultura es un mundo de varias cosas. Están desde los idiomas, las formas de vestir, las artesanías artísticas, las expresiones artísticas como artesanías, pinturas, escultura, la arquitectura, nuestras pirámides, la religión, que bueno, posiblemente aquí están los católicos, cristianos, pentecostales, pero hay otras más y hay otras deidades diferentes en otros países, las celebraciones y fiestas, como hace un poco vivimos la del 5 de febrero, tenemos pronto la del 24 de febrero del Día de la Bandera, tenemos la de la Revolución, tenemos el de Día de Muertos, Navidad, en fin, tenemos un montón de cosas. Las costumbres tienen relación directa con los recursos disponibles que hay en la región que se desarrollan. Por ejemplo, en zonas más calurosas hay alimentos más frescos, más fríos y vestimentas más holgadas o menos abrigadas, a diferencia de lugares donde las temperaturas son más bajas, hay alimentos más calientes, tal vez ropas más gruesas y demás, y hay otras tradiciones que se llevan. Entonces, dependiendo de lo que habían en las regiones, nuestras primeras generaciones que fueron creando esas culturas y costumbres, se adaptaron y utilizaron los recursos que habían. Hay un ejemplo de una isla que usa las palmas para hacer sus casas. Las fiestas y creencias forman parte de nuestras tradiciones que pasan de generación en generación. Algunas vienen desde la prehistoria, como el Día de Muertos o aquí en Yucatán el Hanal Pichán, que tiene ya una mezcla de lo que nos trajeron los españoles, pero antes nuestros antepasados mayas hacían igual sus tributos a sus dioses, a sus muertos, tenían sus rituales, sus ofrendas que se fueron modificando poco a poco, pero seguimos en misma idea central de venerar o celebrar un momento con nuestros antepasados. Otras vienen por diferentes prácticas religiosas y actividades económicas, como son la manera de sembrar, la ganadería, por nuestros sucesos históricos que sucedieron, como la Revolución Mexicana, que vimos en historia y demás. La diversidad cultural se da por los desplazamientos de las personas creando nuevas mezclas en los pueblos y se dan variedad de rasgos físicos, culturales, de religión y de lengua.
Algo importante son las lenguas y las religiones, porque son parte de la cultura y expresan ideas, historia y nos comunican cosas que sucedieron en el pasado, que quedaron allá marcadas y que si podemos saber esas lenguas, si no las dejamos perder como es el maya, no perdemos mucho de nuestra historia, mucho de nuestro patrimonio. Algo que da esta diversidad cultural son las migraciones, que como vimos son los desplazamientos de las personas que hay para irse a otra ciudad. A una persona al desplazarse a otra ciudad influye con la diversidad de lenguas que hay dentro de un territorio, modificándose una misma lengua. Un ejemplo son los cholos. ¿Qué son los cholos? Pues bien, son los mexicanos que van a Estados Unidos, emigran a Estados Unidos para vivir, para trabajar. Y como saben el español mexicano, lo mezclan con el inglés y su idioma son como un Spanglish, como decirlo así, una mezcla de español e inglés y se les conocen como cholos, porque llevan también sus costumbres, sus creencias y demás a Estados Unidos y las adaptan allá. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que la diversidad cultural está en todo el mundo, no solo México. Obviamente México es uno de los países más ricos en ello, pero está en todo el mundo. Y esto se debe muchas veces gracias a la migración. El hecho de que haya esa mezcla y desplazamiento de gente hace que se haya más diversidad, que se esparzan las culturas. Recordemos que la cultura son tradiciones, vestimenta, lenguaje, expresiones artísticas, celebraciones y fiestas que tienen cierto grupo y que van pasándose de generación a generación. Como tarea está realizar la página 95 y 96 de tu libro de geografía. Eso sería todo, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.